Proyecto de reflexión. Soy Susana Ortega Figueroa y vamos a dar comienzo con este proyecto. Cuando yo era chico me encantaban los circos y lo que más me gustaba eran los animales. Me llamaba poderosamente la atención el elefante. Después de su actuación, el elefante quedaba sujeto solamente a una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que el animal era capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza. Podrían con facilidad arrancar la estaca y huir. ¿Qué lo sujeta entonces? ¿Por qué no huye? Cuando era chico pregunté a los grandes. Algunos de ellos me dijeron que el elefante no escapaba porque estaba amaestreado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está amaestreado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, me olvidé del misterio del elefante y la estaca. Hace algunos años descubrí que alguien me había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapaba porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé el indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que, en aquel momento, el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. Y a pesar de que todo su esfuerzo no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Imaginé que se dormía agotado, y al día siguiente lo volvió a intentar, y al otro día, y al otro día, hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de su impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. ¿Dónde ocurrió la historia? El cuestionamiento inicial del personaje principal surge al analizar el potencial de los animales. Cuando este niño visita el circo, varias veces queda impresionado con el actuar de los animales y al ver la potencia de un animal en específico, el elefante, se hace el cuestionamiento, ¿por qué no escapa? ¿Cuándo ocurrió la historia? Durante la infancia de nuestro personaje, visitaba continuamente el circo y presenciando el actuar, la actuación de los animales, queda impresionado. Y es ahí cuando empieza el proceso de conocimiento, el proceso, la incertidumbre, el proceso de descubrir por qué, teniendo esa potencia el animal, por qué no escapa. Dentro de los personajes que se mencionan en el cuento, encontramos los siguientes. En primer lugar tenemos a el niño, que en el transcurso del cuento se convierte en joven, donde se percibe analítico, ya que gracias a su capacidad de observación y deducción logra cuestionar a los grandes, como él los llama, y logra que ellos busquen alguna respuesta a su cuestionamiento, pero sin encontrarla en ese entonces. En segundo lugar, encontramos a los elefantes de los que se habla. En varios momentos nos habla de un elefante grande, donde comienza el análisis del chico, un elefante poderoso
capaz de mover cualquier estaca o cualquier objeto. En otro momento, se nos describe un pequeño elefante, casi recién nacido, donde comienza el sometimiento con una estaca y así el adiestramiento mental. También se describe la lucha que conlleva dicho animal y la fuerza que lo somete para quedarse así, inmóvil en su lugar. ¿Por qué el elefante no huye? ¿Qué lo mantiene atado a esa pequeña cadena? Es importante recalcar los principios naturales que se utilizan para lograr el sometimiento. Tomar a una criatura desde el comienzo de sus aprendizajes y forzándolo o encaminando hacia un dónde, hacia un qué. En este caso, se condiciona al elefante pequeño a que no se escape, utilizando una gran estaca capaz de inmovilizarlo de tal forma que se va a acostumbrar y cada vez que lo intente no lo logre, probando en él una frustración que si se repite continuamente, por lo tanto, optará por no intentarlo más. Al lograr que la criatura se venza a sí mismo, se frustre, no luche más, es entonces cuando se obtiene un ser potencialmente sometido, lo que podrá ser conducido a la actuación que el sometedor requiera. En este caso, se podrán utilizar después cualquier objeto que represente a aquella gran estaca, que en su mente representa una fuerza más grande que él y que no puede en su contra. ¿Qué sentiste cuando supiste los motivos del por qué el elefante no escapaba? Todos vivimos lo que los elefantes viven, un sometimiento mental a ciertas actividades en nuestra vida. Si bien nosotros tenemos razonamiento que nos va a permitir el desarrollo por medio de aprendizajes, en ocasiones nuestros aprendizajes heredados son incorrectos, puesto que también nuestros padres o nuestros maestros tuvieron una enseñanza determinante. Es necesario que nosotros reforcemos la capacidad de análisis, la resistencia al sometimiento, la deducción de nuevos conocimientos, nuevos procesos que nos van a apoyar en el crecimiento de nuestra vida. ¿Te identificas con la historia y por qué? Es cierto, es cierto que en momentos de nuestra vida sí caemos en conductas como las presenciadas por el elefante. En ocasiones sí tenemos actitudes de frustración, decepción, de rendimiento. Los conocimientos adquiridos por nosotros a lo largo de nuestra vida los estamos comprobando cada vez en diversas situaciones y tenemos la capacidad de adquirir nuevos procesos y aprendizajes. Es importante aquí la actitud que tomemos. Si seguimos igual con las actitudes con las que se queda el elefante o superamos esas actitudes. Identificación con el elefante al principio, pero es importante seguir adelante. ¿Qué reflexión encuentras en la historia? La capacidad de crecimiento personal debemos de desarrollarla a lo largo de nuestras vidas. Siempre debemos tener presente el analizar las situaciones en las que nos enfrentemos, descubrir los pros y los contras de cada situación. Las habilidades y destrezas motrices nos van a permitir reafirmar los conocimientos o adquirir nuevos, ya que para aprender se requiere una actitud y predisposición que cada uno tenemos. En el ejemplo del cuento, la destreza para escapar fue manipulada, logrando una predisposición a una quietud. En algunos seres humanos encontramos estas actitudes idénticas a las del elefante, ya que sus actitudes de superación fueron suprimidas por seguridad, viendo así
personas sumisas y predispuestas a lo que los demás les indiquen sus quehaceres, sus saberes. Patricia Mingro nos indica: el aprendizaje es un proceso dinámico que se realiza cada vez que el individuo encara una situación y se da cuenta de que sus formas actuales de respuesta no sirven. Es así que podemos entender que los animales no alcanzan a tener un aprendizaje completo de las situaciones como la estaca en el elefante. Nosotros tenemos el compromiso de aprender a aprender para adquirir nuevos conocimientos. Este fue mi proyecto de reflexión. Soy Susana Ortega Figueroa.